Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es ¿qué es la inspiración bíblica? Definamos la capacidad que Dios le ha dado a una persona para escribir. Este programa va a estar el erudito profesor Luciano Jaramillo y Ezequiel García. Si usted quiere saber qué es la inspiración bíblica y todo lo relacionado a este interesante tema, no se vaya y quédese con nosotros. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y como lo hemos anunciado, el programa de hoy es Definamos qué es la inspiración bíblica. Para desarrollar este programa me acompaña el erudito profesor Luciano Jaramillo, de origen colombiano. Don Luciano, bienvenido al programa de hoy. Gracias. Y me acompaña el profesor Ezequiel García, de origen salvadoreño, residente en Chicago. Ezequiel, qué bueno que estás con nosotros en el programa de hoy. Entonces, definamos cómo los teólogos definen la inspiración bíblica, Ezequiel. Los teólogos definen la inspiración bíblica como la capacidad que Dios da a un hombre para escribir sin error. Eso está claro. O sea que cuando Dios inspira a Pablo, lo que él escribe no tiene error. No, lo capacita. Ok, le da esa capacidad. Ahora, pregunta, ¿Dios inspira hoy en ese mismo sentido de la palabra? Porque inspiración tiene varios usos semánticos. Exacto. Pero en ese sentido, ¿Dios inspirará a un hombre hoy? En ese sentido, Dios no inspira hoy. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema? El problema, habría muchos problemas. Porque uno de ellos es que tendríamos muchas Biblias, ¿verdad? Ese es un problema. El otro problema es que nos estaría diciendo entonces que lo que Dios quería revelar está incompleto, que lo que Dios nos ha revelado no ha sido suficiente. Entonces Dios necesita volver a inspirar para continuar revelando, pero su plan está revelado y está completo en la Biblia. Entonces Dios no puede inspirar ahora. Bueno, sí puede, pero no lo hace. No lo hace, porque causaría un problema. Causaría un problema y estaríamos diciendo pues que la Biblia está incompleta, que la revelación de Dios no ha sido suficiente, que hay que seguir revelando y para revelar hay que inspirar. Y cuando una persona viene y dice, el Señor me inspiró, semánticamente, ¿cómo debemos entender esa expresión, el Señor me ha inspirado? Bueno, yo creo que si lo vemos desde la perspectiva teológica, lo que estamos diciendo es imposible. Yo creo que ha sido otra cosa la que lo ha inspirado a la persona. Tal vez fue algo que vio, como un poeta, por ejemplo, ve un mar, ve un cielo, se inspira, es decir, nace en él, es movido. Hay que darle otro uso semántico a la palabra inspiración allí. Pero no podemos decir que es Dios quien lo mueve, que es Dios quien lo impulsa a hacer las cosas. Hacer algo sin error. Exacto, porque entonces estaríamos diciendo que estaríamos hablando de perfección allí en la persona. Don Luciano, veamos entonces, a ver, usted que maneja todo este tema, ¿qué piensa de esto? Bueno, es un problema semántico. Estamos definiendo inspiración desde un punto de vista, pero inspiración nos inspiramos en la naturaleza, nos inspiramos en la lectura de un libro cualquiera. Sí. Inspiración como revelación divina, que como hemos dicho es infalible y que es lo que Dios ha revelado como su verdad eterna y permanente, se dio ya y se terminó con el libro del Apocalipsis. Esa es una noción de inspiración determinada. Que revelación es un concepto, sí, inspiración es otro, pero que está íntimamente relacionado la revelación especial de Dios, la Biblia. Ahora, otra definición de inspiración es solamente, más sencillamente, la acción del Espíritu de Dios que acompaña a su revelación. Oh, correcto. Y etimológicamente, usted que maneja el idioma griego, ¿de dónde viene la palabra inspiración? Porque la etimología nos dice algo sobre eso. Sí, bueno, la inspiración, en el sentido que hemos estado tratándola, es una acción netamente divina. Claro, ¿ve? Absolutamente. Pero yo leo un pasaje de la Biblia y Dios me puede inspirar buenos pensamientos, decisiones, conocer su voluntad, si lo hago bajo el Espíritu de Dios en oración. Esa
esa inspiración es individual, no es una inspiración oficial. Yo no la puedo transmitir y decir, eso me inspiró Dios, como hacen algunos. Luego usted tiene que hacerlo así o tiene que... Sí. Es para es mí. un uso semántico diferente de la palabra, pero hablemos de la palabra griega, del soplo, cuando dice toda escritura es inspirada. Exacto, la palabra griega, ¿cuál es esa palabra griega? Peonastos, peonestos, sí, ¿cómo es? Que es la traducción del ruá. Exacto, del ruá, espíritu. el hebreo. Sí, de viento, sí. Viento en hebreo. Que se puede traducir en tantas formas, ¿no? Sí. Y entonces hablemos de la inspiración oficial que hemos definido acá y diferenciémosla de otras clases de inspiraciones que se dan. Y Dios inspira. Yo creo que Dios sigue inspirando ahora, no para definir lo que ya está definido, sino para precisamente el libro inspirado quiere decir eso, que es diferente en cuanto que el Espíritu de Dios alienta el estudio, la lectura, la oración, ¿no? Hay una situación semántica allí porque los teólogos, la palabra semántica que utilizan ya es iluminar. Bueno, ya entonces entramos a otra... Que es un capítulo de la bibliología dentro de la teología sistemática. Revelación, inspiración, canonización, iluminación, traducción, preservación. Entonces la iluminación va con la interpretación. Correcto. Entonces ahí también hay otro problema semántico que hay que clarificar. Es sinónimo de interpretación la iluminación. Y sí, porque para interpretar yo necesito un acto de iluminación. ¿Por qué no escuchamos a la profesora Iris Barrientos desde Tegucigalpa, Honduras, rectora del Seminario Teológico, quien nos va a hablar sobre el término inspiración bíblica? Iris, le escuchamos. La inspiración bíblica, cuando hablamos de inspiración bíblica tenemos que pensar en el término griego theoneutos, que significa viento o soplo divino. Y la imagen que mejor, con la que podemos ejemplificar el término inspiración, es pensar en la imagen del barco de vela, que es impulsado por el viento y este se mueve de acuerdo al viento, lo empuja, ¿verdad? Entonces, el barco de vela justamente sería el escritor bíblico, ¿verdad? Y el viento, la acción del Espíritu de Dios sobre el escritor bíblico. Entonces, definiríamos inspiración, ¿verdad?, como el soplo de Dios, el empuje de Dios, la influencia de Dios, del Espíritu de Dios sobre los escritores, sobre los haiógrafos, los escritores santos, que escriben, registran la historia, registran los hechos sobrenaturales, registran las epifanías, las hierofanías, los diferentes aspectos de la revelación de Dios, pero utilizando su cosmovisión. La inspiración, aunque es el acto del Espíritu Santo, aunque tiene que ver con esta influencia del Espíritu Santo, no anula las capacidades emocionales, intelectuales, cosmovisionales del escritor, de tal manera que cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos la diversidad y la pluriforma de la riqueza del ser humano, de los distintos seres humanos que Dios utilizó y que pusieron cada uno esa riqueza de su acervo cultural, de su acervo intelectual para escribir. Extraordinario. Muchísimas gracias, doctora Barrientos, desde Tegucigalpa, Honduras. Usted está viendo el mundo en perspectiva. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Estamos abordando este interesantísimo tema de la inspiración bíblica. Vamos a hablar de las teorías de la inspiración, pero después de escuchar a la doctora Barrientos de Honduras, nos dio cátedra, ¿no es cierto? Sí. Increíble.
Ezequiel, hablemos de las teorías de la inspiración, ¿verdad? Porque cómo Dios inspiró, hay varias teorías. Explícanos, hablemos de algunas de ellas. Hay varias maneras. Podemos mencionar algunas. Ok, por ejemplo, hablemos una de de ellas alguna. dice que es la mecánica. A ver, ¿en qué donde consiste esa teoría? Esa consiste en el acto en el cual Dios hace un dictado al escritor, ¿no? Como la profesora le hace un dictado. Como el Ángel Moroni le dictó a Smith. Exacto. Y entonces me dicta y yo voy copiando, y es así, es como ellos entienden el tema de la inspiración. Hay otra teoría y es la teoría parcial. ¿Qué dice? En esta teoría se dice de que las palabras que están en la Biblia no son inspiradas. Lo que es inspirado es lo que la palabra quiere decir. Es decir, la palabra redención no es inspirada. Lo que es inspirado es el significado de la palabra redención. También está la teoría natural. A ver, ¿qué dice la teoría natural? La teoría natural simplemente dice que el hombre usó de su inteligencia y de su sabiduría para escribir estos libros sin error. Y por último está la teoría plenaria y verbal. Que digamos es la que los teólogos consideran que es la más plausible de todas estas tesis, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la tesis plenaria y verbal, Ezequiel? Sí, en esta se dice que el Espíritu Santo fue quien guió al escritor en la elección de las palabras. De manera que esta teoría le adjudica al Espíritu Santo directamente la obra de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo realmente quien Pero como señala la doctora, respetando la idiosincrasia, respetando el acervo cultural, dijo ella, intelectual y la riqueza, y etcétera, etcétera. Eso es muy importante. La inspiración no viola, digamos, el libre albedrío del ser humano, no lo invade, no lo manipula, ¿verdad? Como cuando Pablo dice, esto lo digo yo. Es decir, esa libertad que él tiene de hablar en ese sentido. Exacto. La inspiración respeta eso, ¿verdad? La personalidad del escritor, sobre todo. Su cultura, su acervo. Su historia, su contexto familiar, social, político. Evidentemente, es decir, que no es una cuestión. ¿Qué piensa, doctor Jaramillo, sobre este tema en general? Que todas estas teorías dejan más preguntas que respuestas. A ver, veamos. Estas son cosas de la academia, lo que acabamos de ver, por que eso, es importante manejarlas y las hemos dado a conocer, pero veamos. Hay que entenderlas como posiciones, y como opiniones, pero no más que eso. Sí. Por ejemplo, la teoría verbal, ¿cuál verbal? Palabra por palabra, primero que todo. ¿En qué idioma? Sí, entonces... pues se dice, hebreo y arameo dicen para el AT y griego para el NT. Está muy bien. ¿Y qué hacemos entonces con las traducciones? Esto no es palabra de Dios en español, no es palabra de Dios en hebreo, solamente en hebreo. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios, por eso a veces es difícil sostener muchas de esas teorías, pero de todas maneras ayudan a entender todo el proceso de la revelación divina. Yo por eso me quedo con la definición de inspiración más sencilla, de que es la asistencia del Espíritu de Dios en la transmisión del pensamiento y la mente divina al pensamiento y mente humana. La revelación es la transmisión del pensamiento de Dios, de su voluntad, todo lo que contiene, al pensamiento y la mente humanas, de todos los hombres y todas las mujeres. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es universal. No discrimina a nadie, no es exclusiva sino inclusiva. ¿Ve? Que lo hace a través de instrumentos que él ha elegido, eso es verdad. ¿Ve? Y esa revelación de Dios desde su principio hasta el fin está acompañada de la asistencia de su Espíritu. Para mí eso es la inspiración. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia, Ezequiel, entre revelación e inspiración? Porque la teología claramente diferencia esos conceptos. Yo creo que además de hablar de diferencia hay que hablar de relación. Ok, de relación, ok, veamos. Yo creo que existe una relación entre revelación e inspiración. Veamos. Pienso que la revelación necesita de la inspiración. Porque Dios quiere dar a conocer una verdad, y eso es revelar. Pero para ello hay que inspirar a un escritor. Entonces, se inspira al escritor, el escritor escribe la verdad y la verdad se revela. Ahí están los dos elementos trabajando. Lo que es la revelación, se está revelando,
Y la inspiración, se está escribiendo lo que se quiere dar a revelar. Entonces, y hay diferentes tipos de revelación para ubicarnos, y la Biblia aparece dentro de una de ellas. A ver, ¿cómo es eso, Ezequiel? Sí, por ejemplo, la Biblia es la revelación escrita de Dios. Está la revelación natural, por ejemplo, el universo, todo lo que vemos, es Dios revelándose, es Dios dándose a conocer, sacando algo de lo oculto a la luz. Y la revelación mayor que nosotros encontramos es Jesucristo mismo, ¿verdad? Dios se revela a través de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, dice el texto, pero el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Hay diferentes tipos de revelaciones, entonces. ¿Usted quiere agregar algo a esto, don Luciano? Sí, no, pues revelación oral, que fue inicial. No hay otra manera de entender la revelación divina si no la admitimos que fue primero de boca en boca. La revelación escrita llegó a ser escrita. ¿Revelación o tradición, don Luciano? No, revelación oral, que luego se concretizó en la revelación escrita. Y luego revelación encarnada en Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un tema. Por ejemplo, el relato de la creación que aparece en el Génesis. Usted sabe que ese relato aparece en otras religiones orientales, pero completamente diferente. Y en dos versiones diferentes en el mismo Génesis. Y en el mismo Génesis. Pero, digamos, en la cultura de los sumerios, de los... Yo no sé qué otra cultura, no recuerdo este momento, aparece ese mismo relato con muchas diferencias a las nuestras. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros seres humanos oyeron por tradición este relato, solo que el que nosotros tenemos es el inspirado. ¿Podríamos hablar acerca de ese elemento? Claro que sí. Es que ahí es donde viene la gran diferencia del conocimiento a través de la fe. ¿De qué clase de facultades utilizamos nosotros para conocer la revelación divina? Hablamos de la revelación natural, que es evidente. ¿Ve? Yo no necesito ser cristiano ni ser creyente, casi ni siquiera tener fe para descubrir que hay un ser, una causa incausada, como decían los filósofos griegos del siglo de oro de la cultura griega, cuarto y quinto antes de Cristo. Tomás de Aquino. Sí. Y después, por supuesto, los escolásticos. Esa es una revelación natural, ¿no? Pero la revelación divina, que nosotros los que nos llamamos creyentes, adoptamos y utilizamos, tiene que estar fundamentada no solamente en un conocimiento natural, a través de los medios empíricos que son los sentidos, ni siquiera a través de nuestros medios que nos hacen seres humanos, la inteligencia, la memoria, sino que hay un conocimiento superior a ese, que es el conocimiento de la fe. Don Luciano, tengo que ir a una pausa. Dirección, me llama una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya y quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos abordando el tema de la inspiración bíblica y sin lugar a dudas hemos afirmado de que la Biblia es inspirada, es decir, que la Biblia no tiene errores, señores. Ahora, pregunta Ezequiel, a tu criterio, ¿existe otro libro inspirado además de la Biblia? Realmente no existe. La Biblia es el único libro que Dios inspiró y creo que debemos de dar alguna razón por la cual creemos. A ver, veamos Eso, cuál es. ¿verdad? Hay una o varias razones para... Y hay una razón lógica o experimental, y es el hecho de que ningún otro libro, jamás en la historia, ha causado el impacto que ha causado la Biblia. La Biblia ha transformado personas, ha transformado corazones, ha cambiado sociedades,
personas de todas las edades, como ningún otro libro lo ha hecho. Pero un mormón o musulmán dirá lo contrario a esos argumentos. Ellos pensarán, este es el libro sagrado. Por eso, pero es lo que le estoy diciendo. Yo creo que lo básico no debe de ser lo que uno dice, sino la experiencia, lo que uno ha visto que ha causado la Biblia. Y la Biblia ha causado mayor impacto que el mismo Corán, que el libro del Mormón. La transformación interna en el corazón de la persona, eso es lo que lleva a creer que la Biblia es inspirada, a diferencia de otros libros. Don Luciano, esta es una pregunta muy importante, porque en este momento nos está viendo gente que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nosotros estamos afirmando que la Biblia, aquí está, la Biblia, estos 66 libros de pasta a pasta, es palabra inspirada, revelada e inspirada por Dios. Y para nosotros este es el único libro, y no reconocemos ningún otro libro más que este como inspirado. ¿Cómo probamos nosotros? ¿Cómo les argumentamos a ellos que esto es lo único y que fuera de esto, llámese como se llame, esto es lo único que es palabra de Dios? ¿Cómo argumentamos eso? Bueno, tú has dicho ya la respuesta, para nosotros. Ya era la respuesta. Para Luciano Jaramillo creyente, Ya. que recibe esta revelación por fe, ese es el único libro inspirado que existe. Para nosotros. Pero como tú lo decías también, ¿y los demás qué? Y las vidas transformadas, ¿qué haces con la Madre Teresa? ¿Y qué haces con miles y miles de gente? No. Dios tiene sus formas de trabajar con la humanidad. Y nosotros no podemos asumir de que somos los únicos, ¿no? Que tenemos la verdad, porque la verdad está en este libro, pero inclusive dentro de nosotros tomamos este libro y lo interpretamos de diestra y siniestra. Y si tú le preguntas a un presbiteriano, o a un pentecostal, o a un bautista, o a un católico romano, te va a dar diferentes respuestas acerca de muchas de las verdades fundamentales de este libro. Pero hay verdades... Entonces, para nosotros, yo pondría por delante esa expresión por cualquiera de mis opiniones. Para nosotros, para mí, para Luciano Jaramillo, ese es el libro inspirado. Y eso es lo que hago con mi ministerio, y eso es lo que yo predico en todas partes. Y el argumento fundamental lo ha dado el hermano Ezequiel. Es decir, porque yo he visto no solamente la vida de los demás, sino mi propia vida, que es bastante sinuoso y bastante difícil como sacerdote y como pastor y como todo, en donde he visto que este libro, inspirado y revelado para mí, después de admitirlo, ha hecho de mi vida algo muy diferente. Y no solamente de mi vida, sino de la vida de millones y millones y millones. Y entonces creo en eso. Por eso te decía que el conocimiento y aceptación de este libro, de la única manera de hacerlo adecuadamente es por fe, por la fe. Aunque yo te puedo, y así lo he hecho, yo he dado clases en la universidad sobre la Biblia como el gran libro de la humanidad. Este libro no es solamente es el libro de los creyentes, es el libro de la humanidad, porque revela al hombre. Ningún libro revela toda la realidad humana, intrínseca y extrínseca, espiritual, moral, intelectual, social, como la Biblia. Esa es una razón para aseverar. Por eso es el libro de la humanidad, y debemos probarle eso a todo el mundo. ¿Qué sería del mundo y del universo sin la palabra de Dios? ¿Ve? Y eso se comprueba no solamente en el macrocosmos universal, del universo exterior, sino en el microcosmos de nuestra propia realidad humana. Este libro me ha transformado a mí. Yo soy aquí y estoy haciendo lo que estoy haciendo por culpa de este libro. Dios utilizando este libro, y un misionero evangélico en Colombia me sacó de la iglesia católica, me metió a la iglesia evangélica, y luego me hizo pastor, y me hizo ministro, y me hizo biblista, me hizo traductor de la Biblia y un montón de cosas más. ¿Podemos saber el nombre de esa persona? No, ya se murió, don Guillermo Wood, un misionero de la iglesia presbiteriana Cumberland en Colombia. Lo honramos a ese hombre el día de señor. hoy. Allí está en la presencia del señor don sí. Guillermo Wood. Fue un instrumento fue el instrumento que Dios utilizó. Sí. Ahora, es que claro, lo que acaba de decir, pero otra persona dice, bueno, pero es que este libro sagrado me transformó a mí y me cambió. Entonces, ahí es donde viene el choque de ideas y la controversia. Ezequiel, ¿qué piensa? El asunto es que la Biblia transforma el corazón de la persona.
transforma su perspectiva de ver la vida. Y hay otros libros que quizás cambien modalidades en la persona, quizás cambien su manera de hablar, su manera de comportarse, pero lo más importante es el corazón, porque de ahí es donde emana todo lo que realmente somos y lo que realmente hacemos. Y eso es lo que la Biblia hace, transforma el corazón, transforma el interior del individuo y entonces volvemos otra vez a lo mismo. Y hay una razón por la cual aseveramos que el libro, que la Biblia es el único libro inspirado por Dios, dado a la humanidad, ¿verdad? Y algunas otras razones que el doctor Jaramillo ha estado mencionando. Ningún otro libro contiene el plan de Dios revelado al ser humano como lo contiene también la Biblia. Ningún libro me dice que Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros, que murió en nuestro lugar, que resucitó al tercer día, que viene por segunda vez a la tierra, que regenera al ser humano y que le da una promesa así tan claro, extraordinario así. Corríjame si existe otro libro sagrado que nos habla así, con esa claridad. Para terminar. Sí. No, la realidad concreta es que los que niegan la efectividad de la acción de Dios a través de este libro es porque no lo conocen. Claro. Y se encuentra uno, sobre todo entre la juventud, y yo, como te digo, he estado en la universidad dando clases, que yo digo, este libro hay que leerlo de manera diferente como se leen los demás libros. Hay que leerlo con los ojos de la fe. Y dice, pero yo le dio fe a usted y a mí no me ha dado fe. Y le dice, ¿usted ha leído la Biblia? ¿La ha leído? No, yo no la he leído toda. No. Y no solamente leerla, sino vivirla. Ensaye, vaya, tome una Biblia y léala, tómese un salmo, ve a ver qué le puede decir Dios en ese salmo a usted. Ensaye como yo he ensayado, y usted habla que yo tengo fe. La fe me la regala Dios porque es una gracia gratuita, pero se la da a aquel que le pide. Usted lo que debe es arriesgarse con Dios, arriesgarse con el Dios de la Biblia, colocarse al alcance de ese Dios y de ese Cristo que nos revela la Biblia, y verá cómo cambia, y la próxima vez que nos veamos en un tiempo, usted me va a decir, tenía razón. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, don Luciano. Gracias, Ezequiel. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Señoras y señores, la Biblia es inspirada por Dios. No tiene errores. Y la Biblia es el único libro que dice que Dios, siendo Dios, se hace carne, vive entre nosotros, muere en nuestro lugar, resucita al tercer día y dice que vuelve por segunda vez a la tierra para juzgar a vivos y muertos. Señoras y señores, esa es palabra de Dios que transforma, que cambia. Esto es lo que hace a este libro único, inspirado, sin error.